Bien, entonces mi nombre es Benjamín Tavares, matrícula 119-2141, y en este video pues vamos a ver algunos de los ejercicios de administración de configuración de software, específicamente el 1, el 3, el 5 y el 7. Voy a intentar ser un poco breve con cada uno de ellos para no ser muy largo el video. Entonces vamos a empezar directamente con el ejercicio número 1. En este se nos propone, ¿verdad? En un sistema de ventas, eh, el poder agregar algunas posibilidades de poder, por ejemplo, pagar con varios métodos de pago y agregar algunas limitaciones o restricciones, ya sea por productos o por los clientes. Entonces, yo diseñé un sistema bastante básico para poder añadir la mayor cantidad de configuración posible para este software. Entonces, este software básico de venta básicamente registra los datos básicos del cliente, de sus productos y sus categorías, y ya el tema de las facturas y, y el detalle de las mismas. No incluye el tema de proveedores para alimentar el inventario, pero asumamos que también tiene su gestión de inventario y de todos los otros factores, ¿verdad?, que influyan de forma básica en este sistema de venta. Entonces, todas las mejoras que hicimos, pues, son en base, ¿verdad?, a las restricciones por cada uno de los métodos de pago, los tipos de ventas. Por ejemplo, inicialmente yo agregué una tabla de tipo de clientes con un nivel representativo para que cada cliente pues tenga un nivel para que así pues se puedan aplicar o no aplicar ciertas restricciones que vamos a ver más adelante. También creé una tabla de métodos de pago y una tabla de pago por factura para que así una misma factura pues pueda ser pagada con diferentes métodos de pago. Cada pago, ¿verdad? Tiene aquí el monto que estaría pagando con el método de pago aplicado. Claro, esta tabla, ¿verdad?, agregaría los métodos de pago que ya fueron validados, que también veremos un poquito más adelante. Entonces, ya como método de pago, la mayoría de estos se manejan a nivel de registro, como el tema de pago por efectivo, pago por tarjeta, etcétera, etcétera. Pero hay algunos, por decirlo así, entre comillas, métodos de pago que podrían considerar, como por ejemplo son los cupones, que entre comillas pueden considerarse como un método de pago, ya que al final reducen el costo ya sea de un producto o de la estructura en total. Entonces, por ejemplo, en la tabla de cupones, pues podemos ver toda la información que se está registrando acerca de un cupón y el uso de estos cupones que van relacionados directamente a un cliente, así poder aplicar ciertos restricciones, ya sea a un mismo cupón o al cliente. Por ejemplo, aquí se puede ver un campo de usos restantes para ver, por ejemplo, si un cupón se puede utilizar múltiples veces o es de un solo uso. También está la tabla de ofertas, que entre comillas también puede ser considerado un método de pago, ya que como dije inicialmente, pues reduce eh, el costo de los artículos. Entonces, ya como parte principal, ¿verdad?, de esta gestión de configuración, tenemos la tabla de configuraciones no permitidas, de combinaciones no permitidas, la cual seleccionamos dos métodos de pago que no pueden estar presentes, especificando si es en una misma factura o en una factura con uno de sus productos, es donde se esté aplicando el método de pago. Y pues claro, el nivel a cuál tipo de cliente se estaría aplicando. Como dije inicialmente, pues hay algunas restricciones que queremos que para diferentes niveles o para diferentes tipos de clientes pues sean aplicadas o no. También tenemos las restricciones de métodos de pago a diversos productos por categoría. Por ejemplo, si no queremos que los productos electrónicos se le apliquen cupones por tema de garantías o devoluciones, etcétera, etcétera, pues podemos especificarlo en esta tabla de configuración. También tenemos límite de cupones por factura, por rango de fecha y por porcentaje. Esto básicamente se refiere a que un cupón no pueda como exceder cierto porcentaje del costo total de la factura. Puede ser expresado en un porcentaje máximo y también puede ser controlado como un valor. Por ejemplo, si tenemos un cupón que sea un descuento de un 25%, que este no exceda cierto valor monetario. Aquí se puede ver un diagrama de cómo quedaría ya la base de datos aplicando y creando cada una de estas tablas de configuración. Aquí no se ve muy a detalle, pero anexaré todos los diagramas, ¿verdad?, de base de datos para que lo podamos observar
a detalle cada uno de estos. Entonces, aquí pasaría a la parte de las pantallas para ver cómo se manejarían estos. De mi parte, yo no llegué a diseñar como tal las pantallas, pero sí la pude hacer de manera descriptiva. Por ejemplo, aquí presento la pantalla de restricciones de método de pago, donde la dividí en dos secciones, una para las combinaciones no permitidas y otra para la sección de restricciones a productos de categoría. Esto dentro de la misma pantalla de restricciones de métodos de pago. Y aquí se puede ver los elementos que contienen. Por ejemplo, se puede ver un campo de búsqueda, una tabla con todas las restricciones creadas y ahí la información que proporciona y los formularios para crear nuevas restricciones. Asimismo, la otra sección de productos pues tiene todos los elementos que conlleva que debe tener esta pantalla. Entonces hay diferentes pantallas como restricciones por cupones, que se pueden ver cómo sería la parte gráfica de toda la configuración que mencionamos anteriormente. Y ya por último de esta sección sería la pantalla de facturación, que como es algo bien detallado, pues yo la definí en varias secciones, claro, dentro de la misma pantalla, donde se puede ver toda la información del cliente, de los productos, del carrito de compras, de los descuentos de cada uno de estos productos que tengan aplicado. Y en la sección ya de métodos de pago, que aquí es donde se empieza a validar, ¿verdad? La lista de métodos de pago disponibles, de acuerdo, ¿verdad? A todas las restricciones que se estarían aplicando por ya los productos seleccionados, las ofertas, etcétera, etcétera. Los campos para los montos de pago, o sea, el valor que estaremos pagando con cada método de pago y un campo de restricciones y combinaciones, que sería como un campo informativo para ver por qué tal vez un cupón no se nos está aplicando, si hay alguna restricción que está afectando esa factura y algunas combinaciones que tal vez no podamos realizar dentro de esa factura. Y ya por último, el valor del subtotal y el total de descuento. Eso se calcula por decirlo así, aparte, para así yo luego poder validar, bueno, el sistema pueda validar, digamos que el total de descuento pues no supere cierto porcentaje del total real que se iba a pagar. Eso está ahí en la configuración que vimos anteriormente, a fin de que toda la validación y configuraciones pues se puedan gestionar de manera eficiente. Ya luego ahí presentaría el total y el monto que estamos pagando. Aquí ya de manera textual, que se describen todas las funcionalidades, como yo se lo he expresado, y aquí, ¿verdad? Algunos de los procedimientos almacenados que básicamente definen cómo se llevaría a cabo el proceso. Por ejemplo, para generar la factura, que primero se validan los productos y las ofertas que tienen estos, luego se aplican los cupones y así sucesivamente con cada uno de los productos se va efectuando una validación y una verificación para ver si cumple con cada uno de los parámetros que hemos establecido. Aquí más abajo tengo estos mismos procedimientos almacenados, pero ya aquí definidos. Pero básicamente es eso, para gestionar que todos los métodos de configuración que estuvimos aplicando en la factura, pues puedan estar aplicados correctamente. Entonces, de esta manera estaríamos cumpliendo con la gestión de configuración de software para este sistema de ventas masivas. Intentamos que quede corto, pero no hubo forma. Vamos con el ejercicio número 3. En este se nos presenta un sistema bancario que de manera básica, pues gestiona, ¿verdad? Las transacciones de sus clientes o y su historial bancario, etcétera, etcétera. Y nos pide, ¿verdad? Establecer algunos límites o restricciones a los clientes en base al tipo de cliente, por su historial en el uso de sobregiro de sus tarjetas, también si han presentado retrasos en los pagos de estos sobregiros y si han tenido, ¿verdad? Cheque de vuelta en los últimos 6 meses. Entonces, como anteriormente, pues diseñamos un sistema, por decirlo así, básico para poder añadir la mayor configuración posible para este sistema. Entonces, aquí se puede ver el diagrama de cómo es el sistema de manera básica y aquí una pequeña descripción. Entonces, este yo lo desarrollé de una manera diferente a la anterior. Primero mostré las propuestas de mejora y luego, ¿verdad?, cómo lo implementaríamos a nivel de base de datos. Pero para ahorrar tiempo vamos a ir haciéndolo de ambas partes. Eh, Vamos a pasar aquí al tema de la base de datos primero, eh, que va definiendo, ¿verdad?, el proceso que vamos
a estar configurando. Entonces, por ejemplo, eh, eh, primero establecimos una tabla de roles y permisos para que cada uno de los usuarios pues pueda tener diferentes permisos dentro del sistema, para que así al momento de que un cliente, ¿verdad?, necesite hacer algún cambio en su límite de crédito, pues los diferentes usuarios que tengan permiso pues puedan autorizar o no este tipo de cambio. Eso se manejaría, ¿verdad?, por los roles y permisos diferente, referente a cada usuario. También a los clientes, pues añadimos un tipo de cliente para que mediante el tipo de cliente se puedan aplicar o no ciertas restricciones. Entonces, creamos una pequeña tabla de parámetros de cheque de vuelta para ver primero, por ejemplo, en base al tipo de cliente, qué tiempo se va a tomar en cuenta para analizar su historial, a ver si ha tenido cheque devuelto. Por ejemplo, para un cliente normal, si se tiene algún cheque devuelto, no se le aceptaría ningún otro cheque eh, dentro de los próximos 12 meses o un año o 2 años. Pero para un cliente VIP, pues podemos reducir este rango para que solo se tenga en cuenta los últimos 3 meses. Y así también podemos especificar, por ejemplo, que a un cliente solamente se le haga esta penalidad si tiene uno, dos o tres cheques devueltos, eh, como una total configuración. Entonces, no voy a comentar todas las tablas que eh, implementamos, pero tenemos una tabla de sobregiros para configurar, por ejemplo, los montos que ha tenido sobregirados, cuántos han sido y qué porcentaje representan, para que así, en base a esa configuración, pues se pueden aplicar cierta penalidad. Por ejemplo, aquí tenemos el parámetro del uso de sobregiro, eh, para ver, por ejemplo, el tiempo en meses, que este indica, ¿verdad?, cuántos meses se tomará para evaluar. Por ejemplo, evaluará los últimos 12 meses para ver cuánto sobregiro ha tenido, en qué frecuencia lo ha usado, qué porcentaje de uso tiene. Entonces, ese porcentaje de uso y la frecuencia de uso se definiría aquí más abajo. Por ejemplo, aquí está el uso de sobregiro en esta tabla y en esta se parametrizaría el retraso de esos sobregiros. Entonces, ya la permitación del límite de sobregiro, pues va a tomar como referencia, pues tanto los retrasos que ha tenido como el uso de los sobregiros que ha tenido, a fin de que mediante estos parámetros y el tipo de cliente, pues se pueda aplicar un factor de ajuste para el sobregiro. Es decir, que se le va a aumentar o reducir el límite de sobregiro de la tarjeta en base, ¿verdad?, a los parámetros que ya hemos establecido previamente. Eh, También, bueno, tenemos el límite de crédito aplicado, que es de manera similar. Este, Junto con el límite de sobregiro a cliente, pues se va a establecer, por ejemplo, los límites mínimo y máximo que el factor de ajuste del factor de ajuste puede aplicar. Por ejemplo, si una tarjeta para un tipo de cliente tiene 1.000 pesos de sobregiro, por dar un ejemplo, podríamos establecer un mínimo de 800 pesos con tal de que si este cliente ha infringido el uso o retraso, pues ese límite va a estar reduciéndose hasta llegar a un límite de 800 pesos. Y también, pues si tiene un buen uso, dependiendo, ¿verdad?, el factor de ajuste que nosotros pongamos acá, pues si tiene un buen uso, pues también va a aumentar. Entonces podemos definir un límite máximo para ese cliente o para ese tipo de cliente. Entonces, de esta manera, podemos evaluar tanto los límites que ha tenido, el uso de los límites, la cantidad de cheque devuelto y el tipo de cliente para que con toda esa información podamos aplicar diferentes configuraciones para que el software de manera automática pues, pueda ir gestionando los límites para cada una de las cuentas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos procedimientos almacenados, como por ejemplo es evaluar los límites de sobregiro, que sería un procedimiento que se ejecutaría mensual, donde en base a la configuración que tenemos en la parametrización del límite de sobregiro, pues va a evaluar eh, cada, cada cliente
cada cliente tiene una fecha de revisión en la cual, por ejemplo, dentro del próximo mes se le va a revisar a cada cliente, o si es mensual o en X fecha. Cuando llegue esta fecha, pues se va a revisar el uso del sobregiro y se le van a aplicar las diferentes penalidades o restricciones o aumento de sobregiro, dependiendo, como dije, el factor de ajuste que nosotros tengamos. Claro, respetando el límite mínimo o máximo. Entonces, vamos a verlo aquí a detalle. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ciclo donde se llama, ¿verdad?, a todos los clientes que ya le ha llegado su fecha de revisión. Y aquí se puede ver cómo se llama, por ejemplo, aquí, calcular límite de sobregiro. Y en este procedimiento que está más abajo, pues como dice el procedimiento, pues se calcularía el límite de sobregiro que se le va a aplicar, ya sea para aumentarlo o disminuirlo. También está la evaluación de cheque que se ejecuta de manera similar y la validación de cheque devuelto, que este es llamado por la parte de evaluar cheque y funcionan ambos en conjunto para validar según la parametrización qué rango de fecha se tomaría en cuenta, la cantidad de cheque devuelto y en base a la parametrización pues se aplicaría cierta restricción. También dentro del mismo procedimiento, pues aquí tenemos una tabla, se llama límite de cheques aplicado, para llevar un control de todas de las restricciones que se le están aplicando a cada una de las cuentas. Esto con el fin de que cuando el cliente pues vaya a revisar que si su límite ha aumentado o disminuido, pues este también pueda saber por qué se le aumentó. También tenemos el límite de sobregiro, que de igual manera es llamado por el procedimiento que está allá arriba. Y de igual manera este revisa todos los parámetros, el límite, el rango, el tipo de cliente, la cantidad de uso y la frecuencia. eh, y en base a todo eso, según la parametrización, pues va a aplicar cierta restricción o aumento en el límite de sobregiro. También, pues, tiene la tabla de límite de crédito aplicado para llevar un control de todas las restricciones que se han aplicado a él. Entonces, como digo, de manera general, este sería la implementación que estaremos proponiendo para llevar el control, ¿verdad?, de esta, de esta propuesta. Aquí bueno, me faltó agregar el diagrama de la base de datos, pero como digo, estarán todos ahí añadidos en la descripción. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 5. En este se nos presenta un sistema para una granja avícola, en el cual incluiremos la configuración de materiales para la preparación de alimentos según el tipo de ave, la cantidad o la etapa de desarrollo donde éste se encuentra, y algunas restricciones o configuraciones adicionales. Como ejemplo, incluir el diagrama del software actual que estaríamos proponiendo para añadirle las diferentes configuraciones. Este software maneja de forma básica la gestión de la granja, facilitando llevar un control de las ventas, cada una de las aves de manera individual, por ejemplo, llevando información sobre el peso, el estado actual, la edad o el tipo de ave que sea, y los consumos que básicamente representan los alimentos que se han ido utilizando. Eh, entonces, como siempre, pues voy a hacer lo más rápido posible, pero incluyendo los detalles más importantes. Entonces, lo primero es en la gestión de los lotes. Vamos a gestionar cada uno de las aves por lote a fin de poder facilitar la gestión de configuración de una manera más precisa. Es muy complicado pues, llevar registro de absolutamente todas las aves y gestionarlas de manera individual, pero ya si las gestionamos por lote, pues es una manera más fácil. Entonces, algo importante es que un lote pues va a representar una cantidad de aves, pero que tengan las mismas características. Esto es importante, ya que en un lote, por ejemplo, aquí está la tablita. Vamos a tener una cantidad total que puede tener ese lote y la cantidad actual del lote. Y vamos a definir el tipo de ave y el propósito de esas aves. O sea, todas las aves que forman ese lote deben tener el mismo propósito y las mismas características. O sea,
puede ser la misma edad, el mismo propósito que vamos a ver más adelante, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos la tabla de propósitos que podría definir como el objetivo que tiene la granja para ese conjunto de aves, ya sea para hacer crías, para huevos, para ventas, etcétera, etcétera. También tenemos el tipo y la etapa de las aves que vamos a utilizar más adelante. Entonces, todos estos lotes pues se van a gestionar por una etiqueta de etapa en la cual cada etapa, cada lote pues va a tener la etapa actual eh, en la cual se encuentra ese lote o ese conjunto de aves. Aquí hay una parametrización ya empezando la configuración donde determina la etapa en la cual se encuentra cierto grupo de aves en base a la cantidad de días. Por ejemplo, si queremos configurar que, digamos, dentro de los primeros 10 días está en una etapa, ya del día 11 en adelante corresponde a la siguiente etapa, pues aquí vamos configurando según el tipo de ave y el propósito, ya que, por ejemplo, para un grupo de aves para engorde o a fin de venta, pues también tal vez vamos a alargar un poquito más la etapa de crecimiento o de algún tipo de nutrición. Entonces, en base a cada una de las etapas, perdón, en base al tipo de hábito del propósito, pues vamos a definir la etapa. Entonces, la etapa del lote es bien importante porque va a ser un factor clave para definir lo que son los alimentos. Entonces, por ejemplo, aquí está la gestión de alimentos que hemos definido. Voy a pasar aquí, por ejemplo, tengo una tabla para cada uno de los materiales y de entre esos mismos materiales pues tiene un detalle que sería la composición nutricional. O sea, podemos tener un material que pueda tener diferentes nutrientes, entonces por eso el detalle. Y ya tenemos lo que es una fórmula alimenticia en la cual configuramos o agregamos los materiales que va a tener tal vez, por decirlo así, el plato o ya el alimento que vamos a dar. Eh, Esa fórmula pues se configura con su detalle en la cual incluye pues todos los materiales que estaríamos utilizando para la fórmula. Entonces, de igual manera, cada material pues tiene aquí su detalle en la composición nutricional, que va a ser bien importante porque en base a la composición nutricional de los materiales utilizados es que vamos a saber definir eh, qué, qué fórmula vamos a preparar para los diferentes lotes que tenemos en la granja. Entonces aquí tenemos la gestión de asignación, en la cual eh, aquí está cambiar la etapa del lote. Bueno, estos son procesos, ahí se me colaron. Pero vamos a ir más para acá abajo. Aquí eh, tenemos una tabla para un menú en el cual podemos definir eh, cuáles son las fórmulas que se le van a estar dando según la etapa, ¿verdad? Bueno, esto es para preparar un menú. Por ejemplo, un menú está compuesto por tres fórmulas en la cual se la vamos a dar, por ejemplo, en una hora en específica. Las fórmulas también se le va a añadir aquí la cantidad y la fecha de inicio y fin según la etapa. Por ejemplo, si ya hemos definido según el parámetro o la tabla de menú, que para tal tipo de lote, con tal propósito, tales características, pues se le va a dar este menú que está compuesto por diferentes fórmulas alimenticias que ya hemos configurado previamente, pues se va a dar de X tiempo a X tiempo a fin de llevar un control de esta asignación de alimentos. Entonces ya está aquí la asignación de alimentos, que es lo que define a qué lote, o sea, qué menú se le está dando a cuál lote y la configuración de estos mismos, que básicamente esta asignación no se haría de manera manual, sino que previamente se configura para que un proceso automático pueda asignar el menú de acuerdo al propósito, al tipo de ave y al tipo que se encuentre. Entonces, de igual manera, aquí puede hacer el diagrama de la base de datos, cómo quedaría, con todas las configuraciones posibles, ya sea en base a la etapa, en base al tipo de ave, al propósito, al tiempo que tenga, pues se le van a añadir o a preparar ciertos alimentos basados en la composición nutricional que tiene esto. Entonces, aquí está el tema de las pantallas, ya bien definido, por ejemplo, la gestión de etapa de agua, donde se configuran el tiempo
que dura cada ave en cada una de las etapas, para que así el sistema pueda ir cambiando la etapa del lote de manera automática. Esto ya en base a la experiencia, pues se puede configurar y agiliza mucho más el proceso. Tiene ¿verdad? La tabla con cada una de las informaciones, sus respectivos formularios para crear nuevas etapas. También está la pantalla de gestión de configuración de fórmulas, que básicamente es donde se preparan cada una de las fórmulas que vamos a estar dando. Eh, en esta pantalla pues se puede ver ¿verdad? La tabla con cada una de las fórmulas a nivel general, los materiales utilizados y un botón, ¿verdad? Para editar, eliminar y de manera, como me gustaría recalcar, un botón de ver. Este botón de ver, pues tendría aquí este pequeño modal o una pantalla o ventana desplegable donde se puede ver a detalle los materiales y la composición nutricional que tiene esa fórmula. Entonces, en ese modal, pues se puede ver a los datos generales de la fórmula, que son los que se encuentran aquí arriba, los materiales que tiene y la composición nutricional. También se agregaría un resumen de los componentes nutricionales, ya que, por ejemplo, los diferentes materiales pueden tener los mismos componentes nutricionales, y un gráfico, ¿verdad? De la distribución de materiales y la distribución de composición nutricionales, a fin de poder ver de manera gráfica, tal vez si esa fórmula es alta en grasa, alta en proteína, que se pueda ver de manera gráfica. También asimismo está la gestión de materiales, que de manera similar pues es para definir qué material disponemos y la composición nutricional. Muchas veces un material solo tiene una sola composición nutricional, ya que es un material como directamente proteína, que no corresponde a ninguna composición. Y hay otros materiales que ponemos, por ejemplo, en una granja, que se compran como tal, que ya vienen con diferentes ingredientes o composiciones nutricionales. Entonces, aquí está la descripción de las funcionalidades, que es la que yo he definido. Y en esta parte, pues ya sería cómo funcionaría el sistema. Entonces, solamente voy a comentar, por ejemplo, tendríamos un procedimiento automático que se corre todos los días para verificar si un lote, pues ya llegó a su nivel en el cual le tocaría un cambio de etapa. Eso se revisaría por un campo en el lote que dice revisión, que se calcula, ¿verdad? En base al tiempo que se definió en la configuración de las etapas. Entonces, cada vez que se ejecuta este procedimiento, se valida y en caso de que toque cambiar, pues se le asigna, ¿verdad? Un cambio. Aquí está el cambiar etapa de lote y también se llamaría asignar menú automático, que es en base a la parametrización que se ha hecho en el menú, pues ver qué menú le corresponde a cada lote. Entonces, ese menú trae las diferentes fórmulas que son creadas a nivel, a raíz de la composición nutricional que requeramos para cada lote y sus respectivas características. Entonces, de esta manera, pues estaríamos controlando toda la configuración para el software de gestión agrícola. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 7. En este se nos presenta un sistema de gestión de servicios de seguridad, donde vamos a incluir algunas configuraciones para la gestión de materiales y tal vez las características que se deben tomar en cuenta a la hora de asignar algún personal, en base, ¿verdad?, a los requerimientos del servicio que se va a brindar. Entonces, aquí se puede ver un sistema bastante básico de gestión de servicios de seguridad, donde se tiene solamente una tabla con todos los servicios que brinda la empresa, tal vez la duración de este servicio, la cantidad de personas y el costo. Se puede ver una tabla de asignación de servicios, que sería ya el servicio que se le está supliendo a ciertos clientes, y con un detalle viendo las personas que fueron asignadas. Entonces, ya entrando un poquito en la configuración, pues lo primero sería gestionar un poco mejor el personal. Aquí yo añadí dos tablas donde se pueden ver algunas características que se pueden tomar en cuenta, como la complexión y el estado de salud, que son campos a nivel general y que representan un dato único dentro de la persona. En esta, que es la capacidad física, sería todas las
posibles capacidades físicas que pudiera tener una persona y aquí sería una tabla, eh, pivot, como se conoce, definiendo todas las capacidades físicas que una persona tiene. Entonces, esta sí representa donde una persona puede tener muchas capacidades físicas, la cual le ayuda, ¿verdad? Que lo veremos más adelante, a poder calificar más para ciertos servicios según los requerimientos. Entonces, también gestionamos un poquito las habilidades que tienen cada una de del personal. Aquí se crearon algunas tablas, por ejemplo, las de habilidad y característica, donde esta serán una parte fundamental a la hora de gestionar el personal, ya que entre las habilidades y características se pueden encontrar, por ejemplo, entre las categorías como idiomas, manejo de armas, destrezas, entre otras cosas, y ya las habilidades, pues serían ya la definición de, por ejemplo, en idioma, una habilidad sería ya el idioma como tal, como por ejemplo inglés, español, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, tiene un campo booleano para verificar si esa habilidad pues requiere algún documento de validación. Por ejemplo, para los casos de en la categoría de manejo de armas, podemos tener el nombre de habilidad del manejo de un arma en específico y recurrir que requiere una documentación. Esto para validar que todas las características y todas, perdón, que todas las habilidades pues puedan registrarse a una persona y las que requieran alguna documentación pues sean requeridas para poder agregarla. También aquí tenemos una tabla de nivel para definir el nivel requerido para cada una de esas habilidades. Este nivel pues fácilmente se podría definir con un valor del 1 al 5, pero la idea es definir de manera más clara los niveles que se estarán utilizando. Por ejemplo, novato, experimentado, término medio o cualquier parámetro que se utilicen como nivel. Y ya en la tabla de personal habilidades, pues sería relacionar cada una de las personas con las respectivas habilidades que poseen, si posee el documento y a qué nivel posee dicha habilidad. Entonces, esta parte de la gestión de la habilidad es una de las que nos ayudan más a poder seleccionar el personal. Entonces ya en el tema de gestión de servicios, pues tenemos lo que es el detalle de la asignación de servicios, que inicialmente vimos que solamente pues se registra a la persona. En este caso también vamos a registrar cada uno de los materiales y herramientas que se están asignando para un tipo de servicio. Entonces, esto es más que todo para la configuración del servicio. O sea, un servicio ya viene predeterminado, cuáles materiales se requieren y cuáles herramientas se requieren. Aquí hice una división eh, bajo la definición que realmente los materiales pues son, eh, bueno, materiales o objetos que son utilizados y desechados. Por ejemplo, aquí se ve que hay una cantidad disponible. Normalmente los materiales son cosas que llegamos a utilizar más y que se gastan. Ya en el tema de las herramientas, pues se manejan cada una de manera individual y se puede ver que se maneja ya de manera más detallada. Entonces, esto podrían ser, por ejemplo, armas de fuego o alguna herramienta que la empresa suple, que es requerido, ¿verdad? Que se lleva un control aparte, que no se maneja, por decirlo así, en cantidades mayores como lo que son los materiales. También aquí está la configuración de los materiales y las herramientas para un servicio en específico. Entonces, cada servicio pues ya tiene predefinido cuáles son los materiales y las herramientas que se requieren. También aquí se configuraría lo que es el personal requerido para un tipo de servicio y ahí se pueden ver todas las características que requieran. Por ejemplo, como campos únicos, como estado físico, experiencia mínima, edad mínima y máxima, y cuántas personas se requieren para ese tipo de servicio. Y aquí ya al detalle, por ejemplo, si especificamos, eh, aparte de estos campos únicos, pues aquí ya tenemos el detalle de cada una de esas personas, específicamente la parte de las habilidades y el nivel requerido. Entonces, para cada persona es requerida
tales habilidades a tales niveles. Y también está el tema de las capacidades físicas, que todo personal tiene que tener las siguientes capacidades físicas. Se manejan a nivel de detalle porque pueden ser una, dos, tres de manera indefinida. Entonces, pues ya aquí se maneja la gestión de turnos para validar los turnos disponibles de cada uno de los personales. Entonces, ya aquí se ve el diagrama de la base de datos, donde podemos ya ver cómo quedaría a nivel de base de datos ya el software con toda la gestión de la configuración. Entonces, aquí están las pantallas ya definidas eh, y los procedimientos almacenados. Voy a comentar un poco los procedimientos almacenados por cuestión de tiempo. Y básicamente el orden pues sería asignar, ¿verdad? Un servicio al cliente. Y cuando se está asignando un servicio al cliente, pues se valida la disponibilidad del personal según las habilidades requeridas, se verifica la existencia de los materiales y las herramientas necesarias. Y si todo está de acuerdo al establecido, pues se registra la asignación en la tabla de asignación de servicio y cada uno claro de los detalles que se tomaron en cuenta, la cantidad de personas y todos los materiales a fin de poder llevar una auditoría. Entonces, por ejemplo, ahí se llama el procedimiento almacenado, que se llama auditar materiales, que pues básicamente es a la hora de finalizar ya la asignación, perdón, a la hora de finalizar el servicio, pues se retornan todos los materiales y herramientas y se audita, ¿verdad? La cantidad de materiales y herramientas que fueron asignadas al personal y la cantidad que ellos retornaron, a fin de que haya un control de qué materiales se usaron y un pequeño informe de en qué se usaron. Aquí, bueno, faltó agregar el desglose de estos procedimiento almacenado, pero básicamente esa es la funcionalidad que tienen cada uno de ellos. También está la de verificar la disponibilidad de los recursos, donde pues al igual que ahorita, pues esta validación de disponibilidad sería bajo este procedimiento almacenado que comprueba si hay suficiente personal disponible, con las habilidades necesarias, verifica el inventario y devuelve el resultado indicando si el servicio se puede asignar o hay escasez de recursos, no hay personal suficiente. Entonces, de esta manera estaríamos gestionando eh, todas las posibles características que se puedan tomar en cuenta a la hora de asignar un personal, ya sea por el tipo de servicio que se va a implementar, como las herramientas necesarias, como armas, vehículos, etcétera, etcétera, y todas las demás eh, habilidades que tiene eh, y características como sexo, altura, peso y también pues como dice aquí al final, poder auditar cada uno de los materiales que se utilizaron en el servicio y poder llevar un registro de esto. Entonces, esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, pues lo pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias.